Acompáñame ahí al libro de Génesis, capítulo 11. Y el día de hoy vamos a predicar acerca de la Torre de Babel. Amén. Grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Es mucho, pero vamos a procurar llegar al final. Y vamos a leer desde el versículo 1, Nueva Traducción Viviente. Y dice así: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban los ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Padre Celestial, te doy las gracias de todo mi corazón por el servicio de hoy, desde el principio, por habernos dado un sueño grato, por haber abierto nuestros ojos al levantarnos. Y Padre, estamos contentos porque pues ahora podemos estar aquí en tu casa gracias a la vida, a los medios, a la salud que nos has dado. Y queremos, Señor, aprovechar todo este tiempo, pedirte, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, las dirija, las guíe a toda verdad y justicia, que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, aprendamos de ella, vivamos conforme a ella. Y Señor, te damos la gloria en todo lo que hagamos. Mi vida está en tus manos, úsame para predicar con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Babel es una historia verdadera, no es ficción, no es un cuento. Es muy corta, pero es muy profunda. Es dramáticamente reveladora. Más que decir que es fascinante, es que es muy reveladora, pero especialmente es fundamental en cuanto a la fe para todos nosotros los creyentes, así como es el libro de Génesis. El libro de Génesis es de los libros más atacados porque choca con el pensamiento del hombre moderno. Y por lo tanto nosotros los creyentes debemos creer, aunque nuestra mente limitada sea incapaz de comprender la profundidad o el misterio de lo que Dios ahí nos revela. Y en esta historia hay tres aspectos muy sobresalientes. Y el primero es la arrogancia del hombre. Número 2 es el juicio de Dios. Y número 3 es el nacimiento de las naciones. Entonces, dice una nota de la Biblia cronológica: lo que Dios logró con el diluvio fue la erradicación de una raza humana corrupta y degenerada. Y el diluvio representa un símbolo de la capacidad destructora de lo que es el pecado, pero también de la gracia de Dios para salvar a los que actúan con fe mediante una vida recta. ¿Recuerdas cómo es lo que estuvimos viendo en el diluvio? Ahora quiero hacer una pregunta. ¿El pecado quedó ahogado en el diluvio? No. Fueron los pecadores arrepentidos los que allí perecieron. Entonces, podemos entender que Noé y su familia eran de naturaleza caída, afectados por el pecado de Adán y Eva.
Y aunque ahora se encontraban en una nueva creación, su tendencia a pecar seguía con ellos, estaba con ellos, y por lo tanto, pues les acompañó dentro del arca. ¿Cómo la ve? A ver, los noto muy serios, hermanos. Ahora, para documentar el estado caído del hombre, el relato de Génesis registra un incidente que creo que a todos nos ha llamado la atención, en el que Noé bebe hasta llegar a un estado de embriaguez. Tú puedes leer ahí capítulo 10, ¿verdad? Los capítulos que no vimos, y te vas a dar cuenta, el capítulo 9, y cómo llega a ponerse así. Y Cam, su segundo hijo, demuestra una falta de respeto hacia su padre, y ve a Noé, su hijo, que está no solamente borracho, sino que está desnudo. Y tú y yo pudiéramos decir, bueno, pues qué culpa tienen Cam, ¿verdad? Para pues que va y llega y lo ve todo desnudo. Pues tú te darás cuenta que Jafet y Sem ni siquiera lo voltean a ver, están volteando a otro lado para cubrir a su padre, pero Cam lo ve desnudo, totalmente embriagado. Y la respuesta de Noé al enterarse de esa falta de respeto es que él maldice al hijo de Cam, a Canaán. Y es una maldición que tenía por intención, a través de una profecía, que Cam y sus descendientes quedaran bajo la servidumbre hacia sus hermanos. Ahora, ¿cuál fue ese pecado horrible que propició que Noé maldijera a Canaán, al hijo de Cam, el segundo hijo? Bueno, se cree, los eruditos, que fue por el pecado de la homosexualidad. Cuando este texto de 9:22 está vinculado con Levítico capítulo 18 y 19. Algo interesante a través de la historia es que Canaán fue el primogenitor de los cananeos, que más tarde vivieron en Palestina y que fueron conocidos por sus hábitos de perversión sexual. Y ahí se da una maldición. Imagínate cómo lo miró. ¿Ok? Ahora, estoy tratando de introducir el pasaje. Génesis 9, 18 y 19 dice: los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. De estos tres hijos, la tierra queda poblada. Ok, de los descendientes de Jafet, tú lo puedes ver todo esto en el capítulo 10, poblaron Europa, Asia Menor y América, la mayoría de ellos orientales. Los descendientes de Cam poblaron África y parte de Asia, la mayoría negros. Y los descendientes de Sem poblaron Israel y las naciones árabes, y la mayoría son blancos. Ok, bueno, vámonos con Cam, el hijo de Noé, el segundo hijo. Él tiene 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Bueno, Cam tiene a Cus. De Cus va a nacer Nimrod. Antes de entrar de lleno al texto, hablemos acerca de este personaje que es un protagonista y clave en el relato de la Torre de Babel. ¿Ok? Cam, Cus, Nimrod. Ahora, Nimrod en hebreo significa valiente, pero el significado preciso es: nos rebelaremos. Rebelión o el rebelde. Cuando tú lees Génesis capítulo 10, versículo
8 al 12, vamos a encontrar esto acerca de Nimrod. Fue el primer guerrero heroico de la tierra, versículo 8. Fue el mejor cazador del mundo, versículo 9. Su nombre llegó a ser proverbial. Todos aquellos que eran grandes guerreros, bueno, se identificaban con Nimrod. Fundó el primer imperio en la tierra, que era el imperio babilónico. Construyó su tierra en Babilonia, en las ciudades de Babel, que era la capital de origen, Erech, Akkad y Calneh, versículo 10. Desde ahí extendió su reino a Siria, sube hasta Siria, y ahí establece su reino en Nínive. De ahí nace Nínive, que se convierte en la capital y donde su gobierno, o la sede de su gobierno, pasa a estar allá. Y ahí están otras 3 ciudades más, que es Rehoboth, Ir, Cala y Resén, una gran ciudad que estaba entre Nínive y Cala. En Miqueas 5:6 a Asiria se le llama la tierra de Nimrod. Y el nombre de Nimrod tú puedes buscar y aparece en la lista de los reyes egipcios. Estamos hablando de un personaje prominente. Ok, vámonos al versículo 1. ¿Estamos bien hasta aquí? No. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Bueno, después de que los hijos de Noé procrearon hijos junto con sus esposas, de acuerdo al capítulo 10 que tú puedes ver, hubo un periodo de tiempo en la historia de la humanidad, ¿de cuántos años? Posiblemente 350 años, en el que todos los habitantes hablaban un mismo idioma y usaban las mismas palabras. ¿Qué idioma era? Bueno, decimos pues el mismo de Adán, el adámico, porque pues de ahí venía todo esto. Bueno, el hebreo. Y el hebreo es catalogado como la lengua santa, sagrada, espiritual, como lenguaje de Dios para los humanos. Si tú, bueno, aquí están algunos seminaristas, van a ver el griego, pero el hebreo es una riqueza impresionante. Bueno, una nota. La enseñanza de Dios llegaba en forma oral. No había Biblia, no había escritura. Y que esa lengua fue el idioma hebreo. Ahora, no existió el hebreo escrito hasta los tiempos de Moisés, el primer escritor hebreo registrado en la historia. Al ser educado en Egipto como un príncipe, se cree que Moisés era políglota, pero al ser el pueblo hebreo esclavo de los egipcios, pues difícilmente los hebreos le enseñaron hebreo a Moisés. ¿Ok? Entonces, fíjate nomás, la conclusión más viable es que quien escribió por primera vez en hebreo, ¿quién fue? Dios. Éxodo 31:18 dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Y aunque Dios no es humano y no tiene partes, ¿verdad? Es para que tú y yo entendamos que eso lo escribió Dios. Y Él mismo le dictó y reveló los principios de la ley y le enseñó la escritura a Moisés en el monte Sinaí. ¿Ok? Hay quienes piensan que fue el sumerio, que era la lengua nativa del sur de Mesopotamia, pero se lo dejo eso ahí. Amén. Ahora, qué bendición es conocer al menos de forma elemental tu propio idioma. Y digo básico y elemental porque pues yo tengo que reconocer que estoy en pre-kinder, yo creo, en cuanto a pero mayor bendición es conocer su gramática y la riqueza de sus palabras para ser más cultos,
y comunicarnos de manera más efectiva. Esta vez en la reunión de matrimonios, pues ahí yo lo hago, y en uno de los momentos le doy que lea Paulina y Isaac. Isaac es muy propio, muy propio para hablar, y dentro del texto que iba a leer, la última parte, hablando de cómo controlar tu temperamento, el carácter, decía tranquis, y vi que hasta batalló para leer tranquis, y yo no sé si dijo, Pau, corrígeme, tranquilo. ¿Ves lo propio que es? Que hasta para leer eso que yo puse le costó a lo mejor un trabajo. Entonces aprenderíamos a ser más cultos, pero aún mayor bendición es conocer otro o más idiomas aparte del nuestro, ¿verdad que sí? Porque cuánto provecho y beneficio obtendríamos y oportunidades que se abrían para nosotros. Como poder comunicarnos con otras personas de otros países, poder leer alguna obra literaria que no hay traducción al español, o poder ver películas escuchando la voz original de los actores. Porque a veces les hace unas traducciones bien feas, ¿verdad? Digo, un doble, ¿verdad? Pero bien fea, ¿no? La otra yo no quería ver una película de Robert De Niro, porque pues Robert De Niro es de mis favoritos, y le pusieron una voz bien fea, pues no, ¿verdad? En el mundo existen aproximadamente entre 6,000 y 7,000 idiomas. ¿Cómo la ven? ¿Cuáles son las tres más famosas o las más habladas? ¿Qué? ¡Órale! ¿Cuál más? Ok, muy bien. ¿Y luego? ¡Wow, hermanos! Desen un aplauso ya por fin acertaron una. No se crean. Versículo 1 dice que hablaban un mismo idioma y usaban las mismas palabras. Dice, ¿por qué aparece eso? Pues si hablaban el mismo idioma, pues hablaban las mismas palabras. Bueno, hay una frase sobresaliente en este versículo, es precisamente lo último, y usaban las mismas palabras. Y es que traducido al hebreo, del hebreo, es palabras o cosas únicas en el sentido de tener un único propósito o pensamiento. Y esto ya llama la atención. Porque hablaban en un mismo idioma, pero con un mismo propósito o pensamiento. Y esto nos da claridad para poder ver la historia en su contexto. Qué bendición es poder comunicarnos con otras personas, pero mayor bendición es cuando nos comunicamos para algo bueno y recto. Aquí en la iglesia todos hablamos un mismo idioma, pero también usamos este lenguaje para tener un propósito y pensamiento en común. Amén. Qué bendición es usar las mismas palabras para propósitos santos. Usar las mismas palabras para honrar, para agradecer y edificarnos mutuamente. Qué bendición es usar las mismas palabras para acercarnos más a Dios. Mira lo que dice Hechos 4:32, y nos compartía David, la congregación, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Fíjate. 1 Corintios 1:10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Qué leímos? Ellos usaban las mismas palabras para propósitos y pensamientos en común. Y aquí la palabra nos dice: sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito.
Pero qué terrible es hablar el mismo idioma, pero con un pensamiento y propósito que es contrario a la voluntad de Dios. Qué maldición es usar las mismas palabras para propósitos dañinos. Usar las mismas palabras para chismear, difamar, calumniar. Qué horrible. Dice Proverbios 18:8: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Porque cuando hay chisme se requiere de dos. Y cuando hay algo que chismear, hasta te lo llevas como golosinas y disfrutas esas tardes. Qué terrible es usar las mismas palabras para alejarnos más de Dios. Así que usaban las mismas palabras. Usar las mismas palabras significa pensamos lo mismo, vemos lo mismo, opinamos lo mismo, buscamos lo mismo, acordamos lo mismo, vamos por lo mismo, etcétera. Usar las mismas palabras es el mismo pensamiento y propósito que tiene uno, lo tiene el otro. Escuchas a uno, es lo mismo que escuchar al otro, porque usan las mismas palabras, para bien o para mal. Amén. Versículo 2. Al emigrar hacia el oriente encontramos una llanura en la tierra de Babilonia. Encontraron Sinar y se establecieron allí. Bueno, intentarías ver un mapita, ¿verdad? Donde está Babilonia. Bueno, lo voy a poner así de frente a ti, Bueno, aquí está Babilonia, aquí está Babel. Ellos suben hacia arriba a Nínive, ¿ok? Ellos están establecidos ahí en la llanura de Babilonia. Ok, versículo 3. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Y sigue diciendo. Comenzaron a decirse unos a otros. ¿Ya viste que usaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras? Cuando hay una visión y una misión y se trabaja en ello con integridad, inteligencia, optimismo, esfuerzo, excelencia, determinación, cuando se suman los talentos y capacidades y recursos, se trabaja en unidad, pero sobre todo con un fin correcto, seguramente el proyecto va a resultar en una bendición y en beneficio para todos. Pero cuando no es así, definitivamente va a resultar en una maldición. Y ellos comenzaron a decirse unos a otros: vamos a chambear. Por eso te digo, cuando hay un proyecto y corresponde a cosas que dan la gloria de Dios, va a resultar en bendición, si no, no. Y ellos comenzaron. Ahora recuerda que todos hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras, el mismo pensamiento, el mismo propósito. Solamente se necesitaba llevar a cabo. Ellos ya pensaban lo mismo, ya habían acordado lo mismo. Solamente era manos a la obra. Pues vamos a hacer ladrillos. Ya que esto no quede en la mesa, en la reunión, vamos a llevarlo a cabo. Pero nunca falta quien inicie la revuelta, porque estamos hablando de un pecado, de que esta unidad era muy diferente. Entonces nunca falta quien inicie la revuelta. Siempre hay un cabecilla, siempre hay un líder, un influencer. Siempre va a haber alguien que posee un carisma que a todos convence por sus ideales. Esa persona tiene una capacidad de inteligencia. Es una persona admirada que atrae orejas y oídos al por mayor. ¿Y esa persona quién era? Nimrod. Capítulo 10 nos habla que construyó Babilonia, o sea, el imperio babilónico. ¿Ok? En todo este relato, desde el versículo número 1, Nimrod está presente, aunque no parezca su nombre, por el contexto. Y podemos constatarlo por lo que leímos del capítulo 10, versículo 6, 8 al 12, como lo mencionamos al principio. En la
tradición rabínica, escucha bien, se enseña que su nombre se deriva de un término que significa, como le dije, nos revelaremos, porque eso lo caracterizó, esa actitud tuvo delante y frente a Dios. Y Nimrod se encargó de enseñar a las gentes a rebelarse contra Dios. Por eso te digo que siempre hay uno que empieza y te va a decir: oye, ¿tú estás de acuerdo con esto? Pues no me había puesto a pensar. Piensa. Y empiezo yo a decirte esto y esto. Pero como tengo un carisma, tengo una capacidad para convencer, imagínate. Entonces él enseña a rebelarse contra Dios. Este poderoso cazador, como leímos, que era un poderoso guerrero, cautivó las mentes de aquellas gentes. Y según la historia antigua, a la luz de la Biblia, Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Imagínate, ¿eh? Llegó a ser poderoso en la tierra, dice 10:8 de Génesis. Poderoso en la tierra. Y cuando ves esta palabra en el hebreo original, para poderoso se traduce como tirano. ¿Ok? Cuando la Biblia dice de Nimrod: este fue vigoroso cazador delante de Dios. Ese delante de él, en realidad, ¿sabes lo que significa y cómo se traduce? Contra Dios. Así como el anticristo significa en lugar de Cristo, también significa contra Cristo. Y Nimrod es el personaje emblemático que representa al anticristo. Una religión falsa. Versículo 4. Entonces dijeron: vamos, construyamos una ciudad, una gran ciudad para nosotros, con una torre que llega hasta el cielo, y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Hablando de comunicación, creo que toda esta gente, por medio de un mensaje de boca en boca a través de Sem, Cam y Jafet, supieron lo del diluvio. Y de cómo la gente murió a causa de su rebelión. ¿Ok? Siempre nos enteramos de los hechos de la historia. ¿Ok? Una gran ciudad, dice: construyamos una gran ciudad. Y de la magnificencia de Babel, la capital del imperio, podemos formarnos una idea sobre el de su extensión. Y déjame decirte algo. Según los cálculos más reducidos, cubría por lo menos 100 millas cuadradas. O sea, ahí cabía la dimensión de 5 Londres. Y en los cálculos más extensos cabían 10. Londres ahí 10. Entonces, imagínate, los constructores de esa ciudad estaban tratando de encontrar un sentido de identidad y de inmortalidad. Hagamos, ¿verdad? Y dice: y así ya no seremos esparcidos. Esta torre no se construyó para la alabanza y la adoración del único Dios vivo y verdadero. No. O sea, fue dedicada a la religión falsa, de origen humano, y con el propósito de los hombres hacerse un nombre célebre con ella. Por eso Babilonia es representativa del orgullo y del poder. Y puedes leer a través de toda la escritura referente a Babilonia y te vas a dar cuenta y lo vas a poder constatar. Un escritor alemán moderno dijo de manera acertada: el nacimiento del paganismo puede datarse a partir del momento cuando se pronunció la frase: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos
famosos. ¿Te das cuenta? Para hacernos famosos y para ser esparcidos de la tierra. Nimrod es el padre del paganismo. La idolatría es la religión de la vista en lugar de la fe. La adoración de los cielos, la adoración de la naturaleza, la adoración hacia el hombre es paganismo e idolatría. Y ellos dijeron: y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Fíjate nomás la cuestión de la rebelión y la desobediencia. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán y a Eva? Y aquí voy a decir lo que le dijo a Noé y a sus hijos: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. O sea, espárzanse y llenen la tierra. Pero no, ellos dijeron: no nos dispersaremos por el mundo. Haremos un nombre y seremos famosos. Vamos a construir una gran ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Y la cúspide aquí, su traducción es que la cúspide será su cielo. Y esta gente obró de manera contraria al plan y al propósito de Dios. ¿Sabes? Cuando tú lees esto, te das cuenta que esas palabras expresan humanismo, autonomía, rebelión y soberbia. No necesito de Dios para llegar al cielo. Yo puedo hacer mi propia escalera. Nosotros somos lo suficientemente capaces de llegar allá. No solamente seguiremos conquistando ciudades en la tierra, sino el mismo cielo. Ve el hombre. Y si Dios quiere enviar otro diluvio, que lo haga. Nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Ni un diluvio nos dispersará. ¿Puedes ver más adentro de estos textos? Aquí estaban haciendo la primera empresa del humanismo: el orgullo del hombre y su independencia de Dios. Tú ocúpate de tus asuntos, Dios. A nosotros déjanos ocuparnos de los nuestros. Así que iniciaron la obra del primer rascacielos construidos por el hombre. ¿Cómo la ve? Y realmente no era un rascacielos, porque Dios los frustró bien rápido, ¿verdad? Ahorita, de los que saben de construcción o de diseño, así, bueno, Emilio pues diría: nada, pues que rascacielos ni que nada, ¿no? Pues 90 metros. Bueno, ¿cuál es la torre más alta ahorita en la actualidad? Bueno, Burj Khalifa en Dubái, en los Emiratos Árabes, mide 828 metros. Imagínate, 163 pisos. Enseguida está Merdeka, de Kuala Lumpur en Malasia, de 679 metros con 118 pisos. En tercer lugar está la Torre Latinoamericana en México, en la Ciudad de México. No, hermano, no está esa. Yo quiero, gloria a Dios por México, alabado sea su nombre. Tenemos de qué enorgullecernos. Somos la tercer torre más alta. No aparece ni en la lista, hermano. Bueno, y así. Así que Nimrod era un hábil estratega. Todo lo que organizó, funda el primer reino de la tierra, construye Babel. Nimrod, seguro de su poder sobre todo, levanta satánicamente inspirado un nuevo culto religioso. Nimrod fue un rey sacerdote, levantando la idolatría, cometiendo abusos y atrocidades de la peor clase. Y él es el que inicia todo el culto idolátrico en el oriente: la magia negra y la magia blanca. Ajá. Imagínate, qué impresionante, ¿verdad? Ahorita no me voy a detener un poquito cómo estaba la torre de Babel, cómo
hasta en ese momento, pero hay algo terrible. Dice que las plataformas que estaban coronadas por una torre alta y en la cúspide aparecían los signos del zodiaco. Imagínate, ¿eh? Deuteronomio 4:19 dice: además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. Ahí está la prohibición de Dios. Y eso es lo que hicieron. ¿Cómo la ve? Ahí estaban los planetas. Bueno, bajo Nimrod la astrología se desarrolló y se sentaron las bases para la magia negra y blanca. Se desarrolla el culto a Moloch. ¿Se acuerdan que llevaban en sacrificio a los niños ahí? Algunos estudiosos creen que la torre de Babel, había el templo en la cúspide dedicado a Marduk. Así que era esa torre, se les conocía como Sigurat y era como de 90 metros. Nimrod exigió ser adorado como Dios. Y según un relato judío, se dice que ordenó que Abraham fuera lanzado a un horno de fuego por negarse a adorar ídolos. El padre de la fe, por eso es lo contrario. Ahora escucha lo siguiente, la siguiente noticia de Israel Noticias o Biblia Noticias o el Shaddai Noticias. Israel aprueba la construcción de una nueva torre de Babel, inspirada en la creación de Dios. Reciente la noticia. Dice: Israel y su capital acaban de dar luz verde a lo que será la construcción de su propia torre de Babel en todo el centro del país. La torre espiral, la cual será de 91 pisos, ha sido planificada por el grupo Azrieli, quien ha destinado un presupuesto de 800 millones para su estructura y estaría lista en 4 años. Y tal aprobación del Comité Local de Planificación y Construcción se dio en Tel Aviv. 350 metros de altura. Imagínate, va a estar entre las principales torres circulares cuadradas y según los planos del edificio constará de 150,000 metros cuadrados. 150,000 metros cuadrados. ¿Dónde está César? Creo es la dimensión del templo en Jerusalén, el templo de Herodes. Exactamente eran las dimensiones, 300 por 500 metros. Déjame decirte algo nada más así. Bueno, de quienes participan ahí, dice que asimismo un hombre, Israel Rosenberg, afirma la intención de los constructores y arquitectos de esta torre en alabar al Dios de la creación, y dijo que la torre serviría para unificar a todos en Israel. ¿Qué es lo que fue la torre de Babel? Ve, dice, déjame ver, él dijo que se inspiraba en la creación para hacerla. ¿Inspirar en la creación? Pues no han leído la historia, ¿verdad? O en el castigo. Versículo 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Aquí podemos observar la omnipresencia y la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. La visión de Dios es infinita. El conocimiento de Dios es infinito. Mira lo que dice Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Aquí estamos viendo la grandeza de Dios, la capacidad. Aquí está usando una expresión en términos humanos: vamos a bajar, vamos a descender para ver. Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo ve todo. Y dice A.W. Tozer: este texto dice que el entendimiento de Dios es infinito,
que su conocimiento es perfecto y que no hay ninguna criatura en el universo que no esté claramente visible a los ojos de Dios. Nada está cerrado a los ojos de Dios. Este pasaje que acabo de leer de Hebreos 4:13. Así que Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Y conoce perfectamente cada detalle de la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Amén. Mira lo que dice Oseas 7:2. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Así que seamos íntegros, hermanos, y no arranquemos pedazos de la Biblia, ¿verdad? La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Amén. Salmo 98. Despliegan nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Amén. Este es el Dios que nosotros adoramos. Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte de sus vastos dominios, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrán lugar en el porvenir. Él sabe todo. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y el presente. Y esto es así porque el futuro depende enteramente de Dios. Amén. Versículo 6. Y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. ¿A quién le preguntó Dios? Todo esto yo estaba viniendo con mi cabeza, ¿A quién le preguntó Dios? Bueno, no lo sabemos, la escritura no nos dice. Podía ser a su corte angelical. ¿Por qué? Pues vamos a confundirlos. Pero, ¿y qué del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Vamos, bien. Les dice: miren. Ahora, cuando Dios dice miren, la gente está unida, viene con admiración. Miren, ¿verdad? Pero este asombro no es porque Dios le haya sorprendido lo que estaban haciendo. No fue como que Dios estaba así: ¡ay, miren! No, es para enseñarnos que esta clase de unidad tiene fines malévolos. Amén. Y mira lo que dice John Piper: la unidad entre dos o más personas recibe su virtud completamente de algo ajeno. La unidad en sí misma es neutral hasta que otra cosa le da bondad o maldad. Ahora escucha: de manera que si Herodes y Pilato se unificaran por su desprecio común hacia Jesús, esta no es una buena unidad. Pero si Pablo y Silas cantan juntos en la cárcel por causa de Cristo, esta es una buena unidad. Amén. Entonces Dios dice: miren, la gente está unida. Ezequiel 11:5. Entonces vino el Espíritu del Señor sobre mí y me ordenó que dijera: esto dice el Señor a los habitantes de Israel: yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Y esto es tremendo, porque Dios no solamente te va a escuchar de una forma externa, audible. Él te escucha lo que aquí hay adentro y lo que se habla. Así que alguien no puede decir nada, pero Dios lo escucha todo. Versículo 6 dice que después de esto, nada de lo que se propongan. Oye, Mergo, me como el lacito. Imagínense, nada les va a ser imposible. Imagínense que le diera el trago y se me metía entre los dientes. Lo bueno que están pegados. Ok, estas palabras
parecen implicar cuando dice que nada los va a detener, que la construcción de Babel era únicamente el inicio hacia una mayor rebelión. ¿Por qué? Porque dice el Señor, después de esto, después de que construyan la ciudad y levanten la torre, nada de lo que se propongan les será imposible. Entonces los hombres somos capaces de todo. Ajá. Cuando empezamos con algo malo, va a seguir algo peor, ¿o no? Así que en el lado pecaminoso la ambición del hombre no tiene límites. Si has dicho tú alguna vez o has escuchado decir, yo lo que me propongo lo cumplo. Dios dijo, nada de lo que se propongan le va a ser imposible. Ajá. Qué bueno sería que en relación con todo lo bueno, lo justo, lo saludable, todo lo que contribuye al bien, en todo lo que Dios demanda, nos propusiéramos en cumplirnos y nada nos detuviera. Qué bueno sería, ¿verdad? Yo lo que me propongo lo cumplo, ¿verdad? Ya no voy a comer más carne asada los sábados. No se crean. No se crean. No, está bien rica, ¿verdad? Pero nomás unas 4 chuletitas. Ay, sí, no se crean. Versículo 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Y mira qué impresionante es Dios, que sin ninguna intervención visible de su poder, de una forma así estruendosa, el Señor detiene el mayor intento de la rebelión humana. Dijo, vamos a bajar a confundirlos. Wow, les va a frustrar los planes. ¿Cuántos han experimentado lo que es la confusión? Es decir, estoy confundido, no sé qué decisión tomar, no sé qué me pasa, no me entiendo ni a mí mismo, me preocupa. Mira lo que dice Dios, Job 15, 12 al 13. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Salmo 33, 10. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Proverbios 15, 26. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. Ajá. Y un último versículo impresionante, Isaías 31. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esta forma aumentan sus pecados. Qué horrible es hacer alianzas para el mal, porque delante de los ojos de Dios aumenta el pecado. Y Dios dice, ¿qué aflicción les espera? Porque los planes son contrarios a los de Dios. Ajá. Versículo 8. Y de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Imagínate su plan. Hablaban el mismo idioma, tenían el mismo propósito y pensamiento. Se fueron a llevarlo a cabo. Y imagina que están trabajando. Pásame el martillo. Y el otro ya hablando otras cosas, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué de esos disparetes que estás diciendo? Imagínate, ¿verdad? Y ves que nadie y él no se entiende, y la locura, la confusión. Vámonos, hay alguien que hable como yo. Imagínate. No, vosotros, sí te entiendo, pues vente. ¿Te imaginas? ¿Te has sentido así? Qué desesperante. Si de repente está el matrimonio, ¿qué? ¿No me entiendes? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que después del diluvio, al bajar la familia de Noé del arca y se establecieran en tierra firme, Dios les dio a ellos y a sus descendientes un mandato.
sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Esta era la voluntad de Dios. Pero ellos, en su deseo obstinado, hicieron todo lo contrario. ¿Qué dijeron? Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos de todo el mundo. Dios quiere, y ellos no. ¿Cómo la ves? Dios les mandó que llenaran la tierra. Ellos no quieren, pero al final se hace lo que Dios dice. La van a llenar. Aunque no quieras. Y de eso me encargo yo, de confundirlos. Qué bueno es cuando nos unimos para un mal. El Señor nos dé el don de las lenguas, ¿verdad? Y sin intérprete. Ok. Entonces ya de ahí va a venir el desarrollo, cómo van a emigrar de Babel. Así los grupos. Dice el doctor Morris. Dame tantito, un poquito de tiempito. Dice que a medida que cada familia emigraba de Babel, no solamente se empezaron a desarrollar una cultura distintiva, sino también características físicas y biológicas propias. De manera en que en unas pocas generaciones de reproducirse entre ellos, las características distintivas del color de la piel, altura, textura del cabello, rasgos faciales, temperamento, ajuste en el medio y otras pueden muy bien asociarse con tribus y naciones particulares. Versículo 9. Por eso los babilonios, ¿verdad? Babel significa, voy a decirlo de esta manera. Fíjate nomás. Para los babilonios, Babel significa puerta de Dios con minúscula. Pero ve la ironía de lo que significa Babel en hebreo: confusión. Si tú pensabas que tu proyecto era la puerta de Dios, estás bien confundido. Es confusión. ¿Cómo la ve? Bueno, cuando ves esta pequeña historia, que hay mucho, yo sé que simplemente la cuestión de las naciones ya es un mundo. Necesitamos un conferencista que venga a darnos una plática. En todo lo que hemos estado predicando, necesitaríamos conferencistas para darnos no, yo me vuelvo loco. Por eso ejerzo la fe y le creo aunque no lo entienda. Pero eso no es una necedad. Mira, si Jesús habló del diluvio, más vale que le creas que fue real. Porque si no, estás haciendo a Jesús mentiroso. La Torre de Babel representa el orgullo y la soberbia del hombre. Representa la idea surrealista o absurda de la independencia del hombre al gobierno soberano de Dios. Representa el corazón perverso del hombre pecador que desafía el señorío, la autoridad y la justicia de Dios. Representa al hombre que piensa que puede pecar y librarse de la justicia divina. Representa el corazón idólatra. Representa al hombre que piensa que él puede construir escaleras que lo lleven camino al cielo. Representa toda religión pagana. Representa Babilonia a la impiedad, la inmoralidad y la rebelión. Y te invito a que leas el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis para que veas qué va a pasar con Babilonia. Simplemente el capítulo 14 versículo 8 dice: luego otro ángel le siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Y lee el capítulo 17 y 18 y es terrible. Babilonia representa el movimiento ecuménico en los tiempos actuales. Representa al anticristo.
Esta historia nos sirve de advertencia de lo que somos capaces cuando nos sentimos más inteligentes que Dios. Qué terrible, ¿verdad? Pero vamos a comparar esta historia del Antiguo Testamento y el Evangelio. Una tiene la figura de un juicio y la otra tiene la figura de una bendición. La primera es un hecho, un evento histórico. La Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis. Algo en común, un mismo idioma, una misma lengua, un único pensamiento y propósito: su pecado, el orgullo, la autonomía, la rebelión, la desobediencia contra Dios, su independencia de vivir aparte del gobierno de Dios. Su castigo: Dios confundió la lengua singular de sus constructores y los dispersó por el mundo. El testimonio: las lenguas. Dios descendió contra ellos para confundirlos. Vamos a ver el Evangelio. Hecho, evento histórico, el Pentecostés. Hechos capítulo 2. Amén. Algo en común, un mismo idioma, una misma lengua, un mismo propósito y pensamiento. Su virtud, no su pecado, humildad, sumisión a Dios y a su gobierno soberano. Su promesa, el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Su testimonio, lenguas de fuego y la reunión de naciones. Amén. El testimonio, el Espíritu Santo. Ya no Dios desciende para esparcirlos y confundirlos. Descendió sobre ellos para darles poder para testificar de Jesús. Y me serán mis testigos. Amén. Y mira lo que dice Apocalipsis 7, 9 a 10. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Amén. Que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, y vestían túnicas blancas y tenían sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Todas las naciones están reunidas, y delante de ¿quién? De Jesús. Ahora, como el hombre no puede salvarse a sí mismo, el hacer un hombre por sí mismo en Babel no le ofrece salvación, sino condenación. Así que Dios los separó mediante un acto de juicio, pero también de misericordia. Amén. Para reunirlos delante del Cordero de Dios. Los salvos de cada nación, tribu, lengua y pueblo, en vez de hacer un nombre para sí mismos, ahora van a glorificar al único nombre que es sobre todo nombre: a Cristo, hermanos. A Cristo. Y por toda la eternidad. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y termino diciéndote lo que dice Hechos 17, 24 al 27. Él es el Dios, pon mucha atención, que hizo el mundo y lo que hay en él. Y ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Y aquí pon atención: de un solo hombre, Adán. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Y usa Adán, y luego de ahí van a venir Noé, va a venir Cam, Sem, Jafet, y de ellos tres toda la tierra. Dice: y quizá creó todas las naciones, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, así que no se encerraran ahí. Amén.
y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, está de manera trascendente, pero inmanente, cercano, ahí a tu lado y dentro de nosotros los creyentes. Amén. Y algo me llama la atención, que este sermón de Pablo es vital, porque nos recuerda a nosotros los lectores la importancia de una antropología bíblica. Ajá. ¿Ves lo que esta ciencia que se dedica? Sino ver las características, los rasgos, la historia desde sus orígenes del hombre. Y la Biblia tiene respuesta de un solo hombre. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora todos los seres humanos están relacionados. Por eso no vamos a hacerle daño a alguien, porque si jalamos el hilo vamos a terminar en Adán. Amén. Podemos rastrear nuestro linaje hasta el primer hombre, Adán. Pero como descendientes de Adán, la mala noticia es que somos pecadores. Pero como pecadores tenemos necesidad de un Salvador. Ajá. Cristo Jesús es el postrer Adán, el segundo Adán. Amén. Nació como hombre descendiente de Abraham, pues el único que es capaz de ofrecernos redención y vida eterna, porque este postrer Adán sí vivió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y regresa por los suyos. Amén, amén, amén. Y 1 Corintios 15:22, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, gracias por llevarnos allí al Génesis, Señor, a la historia de Babel, para entender, Señor, esta gravedad del orgullo humano. Padre, tú viniste a confundir nuestra vida debido a nuestro extravío. Tú pusiste un alto en nuestro camino cuando íbamos rumbo a una destrucción, y la confusión que trajiste era para detener, Señor, nuestro camino a una ruina personal. Y te doy gracias porque bajaste a frustrar nuestros planes perversos de independencia, de creer en nuestra propia moral como la seguridad de nuestra salvación, de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo, de nuestra independencia, de nuestra autonomía, para reconocerte que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Y viniste a salvarnos por medio de Cristo. Y ahora nos has dado una nueva lengua. Nos has dado a tus hijos una misma mente, una misma alma, un mismo corazón, un mismo propósito, un mismo pensamiento. Y ahora somos felices por ello. Las lenguas de fuego fueron el testimonio, Señor, del cumplimiento de una profecía y de la llenura para decirle al mundo que no se haga un nombre a sí mismo el hombre, sino que venga al nombre que es sobre todo nombre, porque Él es la verdadera cúspide del cielo. Él es el cielo mismo. Él es el reino de los cielos. Y te damos gracias porque en su nombre somos uno. Te doy gracias, Padre, por salvarnos. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos. Alabado seas por siempre y para siempre, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.